Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 25 de septiembre del año 2015, una semana interesante en términos de política. Se inició el diálogo del Ejecutivo con los partidos políticos. El premier cateriano ya sostuvo las primeras reuniones. Se espera que en las próximas semanas, hoy también hay una reunión importante con la lideresa del Fujimorismo, Keiko Fujimori. Se espera que en las próximas semanas este esfuerzo por generar consensos en torno a los temas más importantes de nuestro país den resultados y abordemos el tema, la campaña electoral que se avecina en condiciones que permitan a los electores hacer una evaluación seria, minuciosa, detallada de quienes van a ser nuestras autoridades a partir del próximo año. Vamos a tocar hoy el tema precisamente del proceso electoral, las reformas que siguen pendientes para mejorar la calidad de nuestra democracia, y está con nosotros el doctor Percy Medina, representante en el Perú de IDEA Internacional. Además, un personaje que está muy vinculado al desarrollo de la política y de la democracia en nuestro país por un trabajo bastante prolongado en estos temas. Damos la bienvenida al doctor Medina. Bienvenido a la Agencia Andina. Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Se nos avecina la campaña electoral y estamos viendo que hay todavía una serie de reformas pendientes, doctor Medina. El tema, por ejemplo, del financiamiento de los partidos políticos, que ha sido propuesto, ha sido, digamos, puesto sobre el tapete por los organismos electorales, por la propia sociedad civil, y que sin embargo genera ciertas reticencias cuando a la población se le pregunta si estaría de acuerdo con que el Estado financie a los partidos políticos, porque hay una visión de alguna manera negativa sobre el trabajo, sobre el papel que han cumplido estas organizaciones. ¿Cuál es la evaluación suya sobre este tema? Mire, el financiamiento de la política tiene dos ámbitos muy claros. Uno es el financiamiento privado, sobre el cual evidentemente hay que poner controles, hay que poner atención para garantizar que no entre dinero oscuro. Y otro es el financiamiento público, es decir, los recursos que vienen del Estado para que los partidos tengan un mejor funcionamiento, puedan capacitar a sus cuadros, puedan tener una vida orgánica, puedan tener locales, puedan comunicarse con la ciudadanía, ¿no? Eso en todo el mundo se considera que es una inversión en la democracia. ¿Por qué? Porque los partidos tienen que tener una vida más allá de los procesos electorales y eso se lo tiene que financiar alguien, ¿no? Ahora, evidentemente no es muy popular cuando los partidos no son populares y no hay mucha confianza en los partidos, el decirle a la gente, oye, vamos a poner recursos del Estado en los partidos. En ningún lugar del mundo eso es popular. Pero si uno hiciera la pregunta de otra manera y le dijera a la gente, ¿cómo debería financiarse la política? ¿Con recursos del Estado o con recursos del narcotráfico, o de la tala ilegal, de la minería? Todo el mundo va a decir con recursos del Estado, ¿no? Incluso si uno le dijera a las personas, ¿quién prefiere que financie la política? ¿El Estado, todos nosotros con nuestros impuestos? ¿O los grandes grupos de poder que lo que quieren es comprar influencia? La gente dirá, no, pero un ratito, ¿no? Necesitamos política decente y esa hay que financiarla entre los ciudadanos. Eso no basta para financiar la política, eso tiene que complementarse con el financiamiento privado, y el financiamiento privado tiene que entrar también a la política, pero con transparencia, con límites, con criterios, con controles, ¿no? Y en ese punto, por ejemplo, las sanciones que están establecidas en la ley no han funcionado, porque al final hemos visto que los partidos reportan lo que quieren, hay aportantes fantasmas, gente que dice que nunca dio la cantidad que figuran en los registros, y a la par, pues, no hay manera de hacer un control eficaz, porque las sanciones, al final de cuentas, son un saludo a la bandera. ¿Qué se puede hacer en ese punto? Bueno, en primer lugar, revisar las sanciones, y eso es parte de la reforma electoral que tiene el Congreso entre manos. La OMPE y el jurado han presentado propuestas para un conjunto de sanciones más efectivas. Habría que avanzar aún más, ¿no? E ir, por ejemplo, a la posibilidad de sanciones políticas, ¿no? Si un partido, por ejemplo, comete una infracción, se le sanciona, reitera la infracción, se le vuelve a sancionar, no paga la multa, se declara en rebeldía, bueno, hay que hacer algo un poco más duro, ¿no? ¿Qué podría ser qué? Suspenderle la posibilidad de presentar candidatos. Es una medida extrema, fuerte, pero hay que llegar en algunos casos a un conjunto de medidas que sean disuasivas, ¿no? Porque sí es muy fácil incumplir la ley. O sea, por ejemplo, si yo incumplo la ley y me ponen una multa muy bajita, más barato es pagar la multa que cumplir la ley, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer que la sanción sea disuasiva y luego que sea cobrable. ¿Qué pasa un partido que no tiene patrimonio, por ejemplo? Le ponen mucho dinero de multas, pero no la paga y no hay cómo cobrarle. Entonces, bueno, una cosa disuasiva es decirle, bueno,
se suspende tu inscripción, ¿no es cierto? No puedes presentar candidatos hasta que no resuelvas estos temas que están pendientes. Es decir, un conjunto de medidas que ayuden a hacer efectiva la labor de fiscalización de la OMP. Si uno mira el contexto de América Latina, por ejemplo, los países que tienen solo multas son muy poquitos, el Perú está entre ellos, ¿no? La mayoría tienen otras sanciones adicionales, muchos de ellos incluso, por ejemplo, la suspensión del registro partidario o la eliminación del registro partidario. Que, digamos, sería un disuasivo mucho más poderoso que una multa, ¿no? Efectivamente, porque un partido, digamos, que no tiene posibilidad de presentarse en las elecciones, pues está como amarrado de brazos y es lo último que un partido quiere. Por eso es que se obligaría, sería un incentivo para que cumpla todo lo que... Hablando de financiamiento de los partidos y de la actividad política, doctor Medina, está el tema de la infiltración del dinero ilegal, del narcotráfico en algunos casos, del crimen organizado en otros, porque además los estudios indican que a las organizaciones del crimen ya no les basta con tener voceros, sino que ahora necesitan operadores instalados en el aparato público. Efectivamente, ese es, yo creo, uno de los temas más importantes que tenemos por delante, uno de los retos mayores, porque no se trata solamente de que entre financiamiento desconocido, sino que puede entrar financiamiento ilícito que busca comprar poder y comprometer efectivamente a los representantes con estas actividades. Y como bien dice la pregunta, a estas redes criminales no les basta con tener a terceros a su servicio, sino que cada vez más quieren a su propia gente metida. Entonces, aquí hay que hacer dos cosas. Uno, filtrar adecuadamente el financiamiento que entra a las campañas, y dos, garantizar que los candidatos sean personas idóneas, que no sean personas vinculadas con el crimen, vinculadas con actividades ilícitas, en fin, hacer que eso, hacer que el control de la OMPE esté seguido por un control adecuado de los partidos. Se han dado algunas iniciativas. Por ejemplo, el Congreso ha creado la ventanilla única. Esa ventanilla única es una central de información que le permite al Jurado Nacional de Elecciones verificar los antecedentes de las personas y ayudar a los partidos a que vean que sus candidatos no son personas con antecedentes criminales, con investigaciones, con problemas que después puedan interponerse a su labor, digamos, de representación. La OMPE ha planteado algo que todavía no se ha aprobado, pero que ojalá se discuta, que es una cosa interesante, que es una ventanilla única de aportantes. Es decir, nuevamente una central de información, pero para verificar la consistencia de los aportes, de los aportantes, ¿no? Si una persona, por ejemplo, si hay una empresa que tiene un capital de 5.000 soles, que tiene una facturación de 1.500 soles, y de pronto aparece donando $80.000. Claro, es raro, ¿no es cierto? Claro, entonces, ese tipo de cosas se pueden verificar a través de una serie de mecanismos que hoy existen, ¿no? Y que ayudarían a los partidos a tener una mejor información sobre quiénes son sus donantes. Esa es una propuesta que la OMPE ha hecho y que el Congreso debería revisar y debatir. Esa ventanilla única de aportantes es interesante, pero a la vez lleva al otro tema, es decir, empresas con bastante poder económico que costean, digamos, algunas campañas. No sé si usted se acuerda que en el proceso anterior se hablaba de la bancada minera, representantes o, digamos, candidatos que habían recibido un aporte. Digamos que era todo legal, ciertamente, ¿no? El dinero tenía una procedencia lícita, pero ¿eso no distorsiona de alguna manera la calidad de la representación, doctor Medina? Esa es una de las preocupaciones que hay en todo el mundo sobre el tema del financiamiento. ¿Cómo hacemos para que el financiamiento no compre poder, ¿no? Porque como en las campañas cada vez se necesita más dinero, y eso es algo que ocurre en todo el mundo, entonces los políticos están más dispuestos a recibirlo de donde vengan, porque un político tiene que ganar elecciones, un político que quiere ser eficiente, pues tiene que ganar, y va a un proceso electoral, tiene que ganar elecciones. Entonces, siendo las campañas cada vez más caras, a veces los políticos están un poquito, digamos, a merced de lo que los grandes donantes les dicen o les piden hacer. Entonces, lo que se busca en muchos lugares del mundo es reducir el costo de las campañas, transparentar estas donaciones, poner algunas restricciones a donaciones, por ejemplo, en cuanto al límite de la donación, en cuanto a qué personas jurídicas pueden donar. En algunas legislaciones, por ejemplo, no pueden donar los contratistas del Estado o aquellas personas que tienen relaciones directas sobre las cuales puede influir la opinión del representante. En fin, mecanismos que
van poniendo algo de sensatez al tema del financiamiento privado, porque ningún país del mundo, me parece que hay un par de casos muy pequeños en los cuales el financiamiento privado ha sido eliminado. Pero en general, en las grandes democracias del mundo, en todas, hay financiamiento privado, solo que transparentado, regulado, acotado, ¿no es cierto? Algunos han hecho el esfuerzo por subir el financiamiento público para contrarrestar el financiamiento privado. México, por ejemplo. México, que incluso a nivel constitucional establece que no puede haber más financiamiento privado que financiamiento público en una campaña. Entonces el límite para el financiamiento privado es el financiamiento público. En el camino lo que han hecho es ir inflando el financiamiento público ya hasta límites impensables para mantener esta relación entre público y privado. Pero ¿a qué costo? Al costo de que las campañas cuestan muchísimo dinero al propio contribuyente, la gente se hartó y hoy día lo que están buscando es más bien disminuir el financiamiento público y junto con la disminución del financiamiento público, disminuir el financiamiento privado. Yo diría que la tendencia en el mundo es a buscar que el costo de las campañas se reduzca, se limite y que no tengamos ahí una gran sangría de recursos, porque evidentemente esos recursos se pueden usar mejor para otras cosas. ¿Y cómo se abarata el costo de las campañas, doctor Medina? Bueno, por ejemplo, en muchos lugares lo que han hecho es prohibir la contratación de spots en radio y en televisión. Se establece una franja básica para todos y más allá de eso no se puede contratar. Entonces con eso ya uno elimina una parte importante del presupuesto. En otros lugares han limitado la campaña, la han reducido en duración, que no tengas una campaña de 6, 8 meses con spots 6, 8 meses, sino que sea mucho más breve, 2 meses, 45 días, etc. Entonces, hay maneras, ¿no? No todas son 100% eficaces, porque como ya sabemos, echa la ley, echa la trampa, pero más o menos pues se va intentando acotar el papel del dinero en la política para que no tenga una gran influencia. No nos olvidemos que uno de los objetivos del financiamiento público es igualar el terreno, porque obviamente si hay una candidatura con muchísimo dinero y una candidatura con poquito dinero, las posibilidades de competir, ¿no?, se distorsionan. Pero ese esfuerzo en ningún lugar del mundo ha sido perfecto. Lo que podemos decir es que en todos los lugares se está aprendiendo y que hay un sentido en el cual va la reforma en todos lados, que es básicamente más transparencia, mejores controles, no más controles, mejores controles, ¿no?, sanciones efectivas y sobre todo una cultura política, ciudadana, crítica frente al tema. Claro que sí, el tema de la participación ciudadana, el voto responsable, el voto pensado, es un asunto del que quisiéramos seguir conversando con usted, doctor Medina, luego de la pausa. Amigos de la Agencia Andina, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Percy Medina, representante en el Perú de IDEA Internacional. Regresamos. Así queremos recordarlo, con la misma alegría que alguna vez nos brindó. A sus 53 años falleció víctima del cáncer Freddy Ternero, uno de los técnicos más exitosos del fútbol peruano a nivel de clubes. Como entrenador, dirigió Universitario de Deportes, Alianza Atlético, Melgar de Arequipa, Estudiantes de Medicina y la selección peruana en 2 ocasiones, logrando el tercer lugar en la Copa América de Bolivia en 1997. Pero su etapa más gloriosa estaría en el rojo cusqueño, donde ganó 2 títulos, el de la Copa Sudamericana en el 2003 y la Recopa Sudamericana en el 2004. También fue jugador y perteneció a los clubes como Universitario de Deportes, León de Huánuco, San Agustín y Cienciano. Alejado del fútbol, incursionó en la política donde postuló a la alcaldía de San Martín de Porres, siendo burgomaestre en 2 periodos. Él los había llevado a la gloria. Ahora la gloria se lo ha llevado a él. Hasta pronto. Descansa en paz, Freddy Ternero.
En nuestra entrevista con el doctor Percy Medina, representante en el Perú de IDEA Internacional, hemos estado tocando los temas de este diseño electoral y los esfuerzos por lograr transparencia en lo que es financiamiento de los partidos políticos, tanto financiamiento público como financiamiento privado, y la necesidad y la urgencia de hacer un mayor control sobre la calidad de los candidatos, de las personas que aspiran a representarnos a partir del próximo proceso electoral. Habíamos dejado sobre la mesa, doctor Medina, el tema de la participación ciudadana, de esta necesidad de hacer un voto informado, reflexionado, muy informado, por cierto. Hay esfuerzos, comentábamos de esta campaña que acaba de lanzar Transparencia, Ojo a la Campaña. ¿Llegan a funcionar realmente? ¿Cuál es el impacto que pueden tener sobre el resultado final de una elección? Bueno, los electores siempre nos quejamos de nuestros representantes, ¿no es cierto? Somos críticos del Congreso, somos críticos de los alcaldes, somos críticos del gobierno en general, pero tenemos que ser conscientes de que a ellos los elegimos nosotros, ¿no? Ellos están ahí todos, los congresistas, los alcaldes, el presidente, todo el mundo está ahí porque nosotros los ciudadanos lo hemos puesto. Entonces, eso nos debe llevar también, efectivamente, aunque a veces parece una reflexión retórica, pero nos debe llevar a pensar que si nosotros somos los que los hemos contratado, nosotros les hemos dado ese empleo, nosotros somos responsables no solamente de verificar antes de votar por ellos, sino también de hacerles un seguimiento una vez elegidos, ¿no? El acto, digamos, ciudadano no solamente termina o no se agota en la elección, sino que tiene que suponer un seguimiento a cómo es que se da el desempeño de esa persona. Pero en la elección uno tiene que ser absolutamente acucioso para saber por quién uno está votando. A veces votamos por gente porque sonríe bien, me cae bien, he escuchado que es amigo de no sé quién. No. Uno tiene que preguntarse cosas elementales, ¿no? Esta persona, ¿qué trayectoria tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Tiene fama de ser una persona limpia, decente, honesta, o está vinculada con alguna cosa oscura, ¿no? Ha sido acusado? Una persona que tiene 15, 20 procesos, uno tiene que mirar 3 veces, de repente es inocente en todo, ¿no? Pero qué curioso, los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos 20, 30 procesos judiciales, ¿no es cierto? Entonces, los electores también deberíamos chequear, y tenemos candidatos, muchos candidatos, con antecedentes, que han tenido sentencias, que hoy mismo tienen 10, 12 procesos judiciales, y uno tiene que por lo menos preguntarse, ¿ese es el tipo de persona que queremos a cargo? ¿Qué ha hecho antes en su vida? ¿Tiene experiencia? ¿No tiene experiencia? ¿Ha servido en su comunidad? ¿Ha sido un líder proactivo? ¿Va a poder administrar la cosa pública, que siempre es complicadísima? ¿Me va a poder representar adecuadamente? Todas esas son preguntas indispensables. Uno tiene que hacer una suerte de prueba ciudadana de los candidatos que se presentan e ir marcando. ¿Tiene experiencia? Sí. No. ¿Tiene problemas judiciales? Sí, no, así, una lista que permite hacer una evaluación. Claro, es un ejercicio, digamos, importante, interesante, que demanda además un tiempo para poner el ojo pues, precisamente sobre los candidatos. El asunto es pues, que, doctor Medina, que mucha gente en el país, y hay estadísticas, sigue decidiendo el voto faltando 2 días para la elección, y un porcentaje también interesante lo decide en la fila, ¿no? Antes de la cámara secreta. Efectivamente. Más importante que el momento en que lo decida es con qué consistencia toma su decisión, ¿no? Porque si lo decido en el micro, porque sí, lo escuché ayer, me pareció simpático, esa es una mala manera de decir. Pero si uno se ha hecho la tarea de investigar adecuadamente, sobre todo en el caso del Congreso, ¿no? Los candidatos al Congreso hay que expurgarlos por completo, hay que calatearlos bien y saber de qué pie cojean, si han tenido antecedentes, no han tenido antecedentes, si tienen experiencia, no tienen experiencia, si han tenido una trayectoria política, digamos, coherente. Todo eso es importante al momento de elegir, y ojalá que cada vez menos elijamos por la simpatía, por el eslogan, por la propaganda, menos aún por los regalos, ¿no? Hoy día en el Perú la compra de votos prácticamente no existía antes, y hoy día los políticos cada vez hablan más de que efectivamente hay mucho populismo, mucha compra de votos a través de regalos a la población, y la propia población se está acostumbrando a eso y pide, ¿no? ¿Qué me has traído al candidato? Esa es una perversión de la política. El candidato que llega con regalos en lugar de llegar con
propuestas, con ideas, con cosas, a mí me parece que es un mal candidato. O sea, la primera razón para tachar a alguien es que llegue y empiece a regalar licuadoras, porque evidentemente no es una persona con ideas, sino es una persona con recursos que vaya a no saber de dónde han salido y que lo que quiere es coactar la voluntad de la población en vez de convencerla. Ahora, este tema de los regalos tiene que ver también pues con la, digamos, fortaleza, con la coherencia de los propios partidos de elegir su lista, en el armado de la lista, ¿no? Y ahí una de las propuestas era la eliminación del voto preferencial y más bien ir por la fórmula de la lista cerrada, donde la candidatura o el listado mismo fuera resultado de una elección interna y transparente. Pero ahí parece que no ha habido mayor avance, doctor Medina. No, una de las propuestas de la OMPE y el jurado es que sean los organismos electorales los que se encarguen de los procesos electorales internos, es decir, de la selección de candidatos, ¿no? Y además con funciones muy concretas. El RENIEC organizando el padrón, armando el padrón de votantes, la OMPE organizando la elección y el jurado fiscalizando el proceso electoral y siendo la instancia de justicia electoral de este proceso interno. Eso garantizaría elecciones incuestionables, ¿no es cierto? Porque hay experiencia, probidad, solvencia, recursos económicos, etcétera, que van a hacer que esto se haga bien, ¿no? Pero como a algunos les gusta tener el control completo sobre la lista, ¿no es cierto? Entonces prefieren que eso no se haga. ¿Y eso qué genera? Una gran desconfianza de la ciudadanía frente a los procesos electorales internos y sobre todo una desconfianza de los propios afiliados del partido de cómo se hace esa lista. Entonces yo creo que esa es una de las reformas fundamentales, ¿no? Si me apuras en decir cuáles son reformas centrales, yo diría que el tema del financiamiento es un tema central a reformar, el tema de democracia interna es sin duda un asunto capital, y después se puede empezar a discutir otros temas, ¿no? Que ya son más complejos, como el voto preferencial, que yo creo que es bien difícil de que se aborde, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos de los congresistas han sido elegidos por el voto preferencial y porque además está amarrado a otras cosas. Pero en el tema del financiamiento, en el tema de la democracia interna, a mí me parece que hay suficiente debate, discusión técnica, están los proyectos y que correspondería simplemente entrar a discutirlos y aprobarlos. Claro, el día 15 hemos celebrado el Día Internacional de la Democracia y recordábamos que uno de los elementos de la democracia, aparte del respeto a los derechos fundamentales de las personas, el derecho a elegir y ser elegido, la independencia de los poderes, es la necesidad de un sistema de medios de comunicación transparente y plural. Y ahí uno podría preguntarse qué es lo que va a ocurrir en nuestro país en el próximo proceso. ¿Cómo observa usted este campo de los medios de cara al próximo proceso electoral, doctor Medina? Los medios son una pieza central de un proceso electoral, porque son los vehículos para transmitir las opiniones, las ideas, las propuestas de los candidatos a los electores y al revés, ¿no? También para movilizar la voz de la ciudadanía al espacio público. Entonces, si los medios tienen un papel desequilibrador del proceso, es decir, se compran una candidatura y deciden apoyar la candidatura en detrimento de las demás, silencian algunas candidaturas, se ponen a hacer campaña en vez de informar, confunden opinión, que es muy legítima, con información, y entonces la opinión en los medios es el 99% y la información es el 1%, entonces en ese caso están distorsionando el proceso electoral, ¿no? De los medios habría que esperar, tanto de los públicos como de los privados, no objetividad y neutralidad, porque eso no existe, pero sí equilibrio, sí respeto a los ciudadanos, dándoles información, que esa información trate de ser lo más objetiva posible, trate de ser equilibrada, trate de garantizar que haya distintas voces, que esas voces puedan contradecirse, ¿no es cierto?, y poner las distintas cosas elementales del periodismo, ¿no? Que haya distintas fuentes, que a una opinión haya la posibilidad de que haya también una opinión contraria o diferente a la que se ha planteado. Todo eso es valioso para que la gente se forme una idea de qué es lo que los candidatos plantean, proponen, etcétera, y que tengan un voto informado. A la gente le pedimos un voto responsable, un voto informado, pero si no tienen información adecuada, si no tienen discusión y debate adecuados para formar esa opinión, entonces tampoco van a formar una opinión, ¿no es cierto? Entonces, muy importante el papel de todos los medios,
y ojalá que haya pues acuerdos mínimos de los comunicadores para garantizar una campaña con algunos niveles básicos de información, con una separación entre opinión e información, con algún papel educativo también para la gente, para que se entiendan algunos de los temas que se están discutiendo. En fin, una cosa elemental que le ponga contexto a la campaña y que le sirva sobre todo a los lectores, a los televidentes, a los radioyentes. ¿Acuerdo mínimo formalizado, digamos, en una mesa? Sería estupendo, una suerte de pacto, de declaración de principios, de código. Eso siempre ayudaría. Pero si no, por lo menos que cada quien establezca determinados criterios. A mí me parece, por ejemplo, que hay una serie de iniciativas muy loables en el camino. Empiezo por los medios públicos, ¿no es cierto? La presidenta del Canal 7, hemos tenido en algún momento una reunión y ella está con una voluntad muy firme por garantizar condiciones objetivas de la cobertura de los medios públicos del canal del Estado, de Radio Nacional, de la campaña, con una cobertura equilibrada de las campañas, con oportunidad para que cada candidato que se lance o que cierre su campaña pues tenga visibilidad y difusión. Eso me parece estupendo. En el ámbito privado, RPP está haciendo un esfuerzo impresionante con el poder en sus manos, que es una super campaña para poner temas en discusión. Eso a mí me parece que es algo a aplaudir. Perú 21 ha nombrado un defensor del lector, cargo que está ejerciendo Carlos Basombrío. Me parece estupendo que haya ese tipo de cosas. La República está, por ejemplo, en una campaña con la reforma electoral que le da seguimiento a esta discusión. Y podría seguir, porque creo que hay varios casos. Entonces, no es que los medios son terribles, no, hay esfuerzos importantes. Pero sí es verdad que en general el panorama nos muestra que todavía están por detrás de lo que se podría esperar para garantizar una campaña con información, con opinión, con discusión, con debate. Bueno, nosotros en la Agencia Andina y el Diario El Peruano también nos regimos con los mismos, digamos, patrones, en el sentido de dar pluralidad. Sin duda alguna, yo soy testigo de que Andina cumple un papel fundamental para traer estos temas, el tema de la reforma, por ejemplo. Yo creo que lo han cubierto con mucho, no solamente profesionalismo, sino con verdadero interés. Yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorarlo, porque tener entidades que trabajan con profesionalismo ya es bueno, pero además con corazón, con entusiasmo, con ganas, eso hay que ponerle su check bien grande. Bien, doctor Medina, el diálogo que ha iniciado el premier cateriano y el contexto electoral que se nos avecina, ¿qué espera usted de estas próximas semanas y meses? Entiendo que el diálogo va a estar centrado en algunos aspectos de importancia para el país, como el tema de la prevención frente al niño, algunas políticas urgentes, pero también que se va a enfocar en el proceso electoral, ¿no? Y ahí algunos aspectos de interés son, por ejemplo, la neutralidad del Estado, donde creo que hemos avanzado muchísimo. Hay cada vez más normas, la Defensoría ha publicado hace poco una norma de neutralidad para sus funcionarios y otros sectores también. Entiendo que esa va a ser una de las materias del diálogo. Yo esperaría que dé lugar a determinados acuerdos, porque este es un gobierno de salida, está en su último año, ¿no? Entonces, eso requiere muchos consensos, ya no es tiempo de empezar nuevas cosas, pero sí de organizar lo que hay y de darle salidas a los procesos para garantizar una transición ordenada y además, sobre todo, la continuidad de algunas políticas públicas, ¿no? Yo me imagino que el premier va a insistir en la continuidad de algunos aspectos y en que se puedan discutir también en la campaña cuáles son las vías para determinados grandes temas nacionales, como la educación, como la salud, como el crecimiento económico, la redistribución, etc. Bien, sí, esperemos también que, claro, haya continuidad en aquellas cosas que se han encaminado, digamos, con cierta expectativa de parte de la población y que el país no se detenga luego de este tránsito que significará el próximo proceso electoral. Doctor Medina, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre un gusto. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con el doctor Percy Medina, representante en el Perú de IDEA Internacional. Yo me despido hasta el próximo viernes y los invito a continuar con la programación de Andina Canal Online. Viene nuestro espacio Económica. Buenos días.